Buenos días, mi nombre es Carlos Meneses y en esta parte voy a presentar la arquitectura MVC del proyecto, el manejo de excepciones, el patrón estructural utilizado y la gestión del proyecto mediante GitHub. En esta parte del árbol de paquetes podemos ver cómo nuestro proyecto sigue el patrón de modelo vista controlador. El modelo contiene toda la lógica del juego, como el motor de partida y los tableros. La vista contiene las interfaces gráficas desarrolladas en JavaFX y finalmente los controladores reciben las acciones del usuario, se comunican con el modelo y actualizan la interfaz. Por ejemplo, cuando el usuario hace clic sobre una celda, el controlador envía el disparo al modelo y luego actualiza la vista con el resultado. La primera excepción es Out of Bounds Show Exception, que se utiliza cuando se intenta realizar un disparo fuera de los límites del tablero. El controlador se captura mediante un bloque try catch para evitar que la aplicación falle. La segunda excepción es Invalid Ship Placement Exception, que se lanza cuando se intenta colocar un barco en una posición inválida, por ejemplo fuera del tablero o sobre otro barco. Y finalmente, Game Stage Corrupted Exception representa un estado inconsistente del juego, por ejemplo si una partida guardada contiene información inválida. En estos casos se lanza esta excepción para indicar que el estado interno está corrupto. Aplicamos el patrón estructural FACADE. En lugar de que el controlador conozca todas las clases del modelo, solo interactúa con GameFACADE, que centraliza operaciones como disparar, jugar el turno de la IA o guardar partida. Esto reduce el acoplamiento y facilita el mantenimiento del código. Durante el desarrollo trabajamos con ramas independientes, cada integrante, y cada funcionalidad se fue implementando en pull request. En esta parte podemos ver cómo todos cumplimos con los requerimientos de cantidad de pull request y asimismo se hizo en la parte de commits, en donde podemos ver cómo todos lo fuimos haciendo mediante la realización del trabajo. Para las estructuras de datos, acá en la clase Board, que hace parte del modelo, se utilizaron varias. Se utilizó una grid, que es una estructura de datos de tipo matriz, que va a representar el tablero de juego. ¿Por qué se elige una matriz? Bueno, constantemente en el juego, que al ser una cuadrícula, pues siempre se está preguntando para un tiro la fila y la columna de este. Entonces una matriz es lo más eficiente para hallar una coordenada específica. La matriz pues se llena del barco, de los objetos tipo barcos, y el agua se representa como un nulo, directamente un null, y no se le asigna ninguna variable. Ya cuando se da un tiro y no da en el objetivo, pues se asigna un valor a esa agua null. También para la flota, una lista que va a contener los objetos de tipo sheet llamada fleet. Pues esto lo que va a tener es la lista de todos los barcos y pues esta se recorre para hacer la función de verificación de si los barcos están hundidos o no. Y también se utilizó un hashed que se usa para los disparos que se hicieron. Pues digamos en el juego no se pueden repetir el mismo disparo en la misma coordenada. Entonces lo que va a hacer esto es guardar las posiciones de los disparos que ya se hicieron. Y un hashed no deja que hayan disparos duplicados, o sea, coordenadas, objetos duplicados dentro de él. Entonces esto lo que hace es asegurar que solo haya un disparo. La serialización se realiza desde la clase GameSnapshot del modelo. Esta lo que hace es guardar toda la información del juego actual. Entonces tenemos que guardar la flota del jugador, la flota de la IA, los disparos del jugador y los disparos de la IA. Entonces esto no guarda directamente el estado actual del juego con los disparos, o sea, las flotas impactadas ni nada de eso, sino que guarda los disparos nuestros y los disparos de la IA. Entonces cuando se vuelve a cargar este archivo, lo que hace el motor del juego es volver a simular esos disparos y ahí se aplica aplica los impactos y los barcos hundidos que se van a utilizar en ese juego más adelante. Esto se llama para crear el serializable, se llama desde el controller, desde el método, la clase FileGameRepository, que es quien se encarga de crear el serializable.
Para guardar el nombre del jugador se usa desde el controller una clase llamada Player Info Repository, que simplemente es un archivo plano, no serializable, que guarda la cantidad de barcos hundidos y el nickname del jugador, que éste ingresa al comenzar la partida. Un patrón creacional que se usó fue el Factory Method. Este lo que hace es eliminar la necesidad de que otras clases del juego pues tengan que hacer uso del new objeto, este tipo, el barco, en este caso el barco. Entonces, todos estos new para crear nuevos objetos, entonces se recopilan en esta clase Ship Factory. Entonces, esta lo que hace simplemente es ella misma crea los objetos de tipo barco según su tipo y pues la orientación y todas las casillas que va a ocupar. Entonces, esto ahorra la necesidad de que se estén llamando desde otras clases la creación de objetos y simplemente solo tienen que llamar al método Ship Factory y pasarle el tipo de barco que quieren y la ubicación y este mismo ya lo va a crear. Un patrón de comportamiento que se usó fue el strategy. El strategy nos dice que es posible encapsular algoritmos intercambiables dentro de una interfaz común, que en este caso esta interfaz es Shot Strategy. Entonces se pueden implementar diferentes algoritmos a la hora de disparar. Entonces, eso hace más fácil que no se tenga que modificar el motor para crear una estrategia de la IA para disparar, sino que simplemente se puede crear otra clase que implemente esta interfaz y vaya a mejorar esta IA. Por ejemplo, acá simplemente tenemos la clase Random Shot, que pues es aleatoria, simplemente toma una casilla random, pero si en algún futuro queremos crear una IA más avanzada para los disparos, simplemente tenemos que hacer que implemente de esta interfaz y ya quedaría o está ahí implementada dentro del motor. Toda la interfaz está en fxml separado del código Java. Aquí en board setup view.fxml se ve la estructura de un border pane con un header que muestra el contador de barcos pendientes, un componente reutilizable que es el grid board pane para la grilla de 10x10 y un lateral con botones de acción. Reutilizamos ese mismo componente grid board pane en las tres pantallas de juego. Bienvenida, colocación y combate para no duplicar el fxml. Las figuras 2D de los barcos están construidas solo con java.sim.shape, rectangle, polygon, line, circle en este archivo de ShipView. Nada de imágenes externas. Como tal, pues tengo esta clase base que es ShipView, que extiende rope por acá abajo con el patrón template method que define el tamaño lógico del barco y dos métodos X y Y que mapean las coordenadas según pues la orientación horizontal de los barcos. También saben marcar impacto y hundimiento con mark hint y mark zoom, que están por acá abajo. Mark hint y mark zoom, línea 190 y línea 196. Cada subclase como Carrier View para el portaaviones solo implementa Build Shape y aquí, como ven, arma el casco con un rectangle, la proa con un polygon triangular, la cubierta más clara y tres líneas punteadas, simulando pues la pista de aterrizaje. Tenemos cuatro siluetas, portaaviones, submarino, destructor y fragata, cada una reconocible con su forma. Y para no instanciar una clase a mano, ShipViewFactory centraliza la creación, recibe el tipo de barco y devuelve la silueta correcta. Ese es nuestro patrón creacional, Factory Method, que pide pues el enunciado del proyecto. El arrastre de barcos se maneja completamente con eventos nativos de JavaFX. Cuando el usuario empieza a arrastrar, handle drag o handle sail drag over llama a high light footprint que calcula las celdas que ocuparía el barco y las pinta en verde si la posición es válida o en rojo si no, usando el método showHour de boardset. Cuando el usuario suelta el barco, handle sail drag dropped valida de nuevo con isFootprintValid si es válido. Si registra la colocación y actualiza el panel de flota pendiente. Si no es válido o si el arrastre se cancela, handle drag down devuelve el barco a su posición final y nada se pierde por un error de arrastre. Cada celda del tablero enemigo tiene asignado un manejador de clic, desde Setup Enemy Board Clicks
al hacer clic. Handle enemy cell clicked verifica que sea el turno del jugador, le pide el resultado del disparo a la fachada del motor del juego. Y render shoot outcome pinta el marcador correspondiente agua, tocado o si se hundió. Revela la silueta completa del barco con reveal some ship. Después del disparo del jugador, si le toca a la IA play I turn after delay, espera una pausa breve con un pause transition para disimular que está pensando. Y luego dispara automáticamente sobre el propio tablero, incluso encadena varios disparos seguidos y acierta, gracias a que el mismo método vuelve a llamarse a sí mismo.